hay muchos módulos nuevos académicos, pero tenemos la dificultad para construir un módulo, modelación. Entonces, gracias a la contribución del profesor Jaime Café Actos del Centro de Investigación de Estudio Avanzado, Universidad Católica del Monte, Banca, hoy presenta una presentación sobre este tema. Muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y gracias también por la invitación a este evento. Para mí es la primera vez que vengo a la jornada de matemática de la zona sur, así que es muy gratificante para mí. Bien, entendiendo de que tengo un híbrido de público entre gente que es propia de las matemáticas y gente que tiene más sensibilidad a la educación matemática, yo he decidido hacer una presentación que parte de dos maneras. ¿Sí? Primero hay una breve introducción de cuál es el paradigma en donde se sitúa la modelación matemática en educación, ¿sí? Y después voy a ir de forma un poco más precisa a los avances que he estado haciendo en el proyecto que estoy mostrando hoy aquí. Bien, como dice el título, quiero mostrar un poquito sobre la investigación y la práctica de la modelación. Y también voy a hacer alguna precisión y algún estado de desarrollo frente a la experiencia que he tenido con los modeladores matemáticos académicos que investigué y la influencia de ese trabajo en el aula. ¿Ya? Bien, hay un índice bien genérico que primero que todo voy a hablar sobre modelar como un constructo curricular, conceptual y práctico. ¿Sí? Voy a intentar hacer una muy breve síntesis sobre eso. Voy a dar un especial interés en el enfoque cognitivo del ciclo de modelación Bloom-Borromeo. Después voy a decir un poquito por qué decidí mostrar eso y dar un especial énfasis. Y después, en la segunda área, hablo sobre los modeladores matemáticos, los resultados teóricos que he estado identificando y los aportes de la educación matemática que se pudieran identificar a partir de esos resultados. Bueno, primero que todo quería comentar un poco sobre el paradigma de la matemática en el currículum chileno. Sí, ayer la interesante plenaria en donde se habló un poco sobre este tema, yo también pude reconocer alguna diferenciación que nosotros desde la comunidad de educación matemática hacemos frente a una visión pura matemática. ¿Sí? Acá, dentro del marco curricular, en donde hoy día existe en el currículum nacional chileno, nos damos cuenta que los propósitos de la asignatura matemática ya tienen una posición un poco distinta frente a una visión técnica pura de la matemática. Démonos cuenta que hay un propósito desde el año 2019, que esto se levantó hasta 2022, que es enriquecer la comprensión de la realidad. ¿Sí? Si bien la valorización misma de la matemática va en el sentido de abstracción, y yo creo eso por lo menos, creo que ahí está el alcance y el objetivo y el propósito que deberíamos tener también. También el currículum nacional en ese sentido también está dando luces frente a cómo nosotros deberíamos estar visualizando la matemática para un nivel básico o medio. ¿Sí? En ese nivel, recordemos que no estamos formando matemáticos como tal, estamos formando ciudadanos que se integren en una sociedad chilena. ¿Bien? Y bueno, tuve que hacer una revisión este año 2023, me di cuenta de que esta descripción del propósito de la asignatura de matemáticas cambió ligeramente, entre comillas ligeramente por supuesto. Aparecen los famosos codices, por si alguien conoce un poco el tema, pero también se pone en relieve que se considera fundamental el nexo entre la matemática y la realidad. Pareciera que esto tiene un nivel de progresión. Cuando empezamos a identificar cómo ingresa la realidad a un protagonismo de esta naturaleza, observamos unas variaciones desde 2009, 2010 en el currículum nacional. Acá en el 2019 creo que hay una posición sumamente más significativa y lo que está hoy día también adquiere eso, tiene ese potencial. Y bueno, dentro del currículum chileno hay 4 habilidades y una de ellas se llama modelar.
y en ella se caracteriza de esta manera, ¿sí? La construcción de un modelo físico abstracto, captura parte de realidad, usa, selecciona, ajusta modelo y tiene una finalidad descriptiva, interpretativa o predictiva, ¿sí? Muchas veces la finalidad de la construcción de tareas de modelación matemática casan en estas tres categorías. Y eso es muy interesante porque muchas veces cuando estamos creando tareas de modelación matemática no tenemos quizás con esta claridad el propósito que tienen este tipo de tareas. Y pareciera que en estas tres grandes categorías casan de una forma bastante adecuada. Bueno, también estuvimos mirando con una estudiante que ahora es de doctorado en didáctica de la matemática, Davis Palquevan, sobre cuáles son las tareas de modelación que promocionan los textos escolares. ¿Sí? Estuvimos mirando lo que estaba pasando en el año 2021, 2022, frente a varios tipos de editoriales que se ocupan a nivel nacional, y nos dimos cuenta que el modelar tiene al menos estas cuatro grandes categorías, ¿sí? Que primero que todo, claramente se ve como una habilidad, pero yo le pongo acá como un disfraz, ¿sí? Es como cuando uno te dice 3 pintores se demoran 5 horas para pintar una casa, ¿cuánto demoran 5 pintores? ¿Sí? O sea, no, eso en la realidad no sé qué tan claro se vea, pero sí es un buen disfraz para presentar los tipos de proporcionalidad. Juego de palabras también, o un problema que identifica el estudiante. Hay enfoques individualizados también, nos hemos dado cuenta que hay un mayor protagonismo del área STEM, y no, en particular en el estudio que estamos haciendo acá, el aspecto interdisciplinar nos interesaba, teníamos mucho interés. Nos dimos cuenta que está en un estado bastante incipiente. O sea, hoy día la integración entre la matemática como asignatura y otro tipo de asignatura es algo que no tiene preparación todavía. En la formación inicial de profesor de matemáticas, en la formación continua encontramos distintos rasgos para aprender ese tipo de cosas, y la integración de resultados de aprendizaje de distintas asignaturas es algo que el Ministerio de Educación está promoviendo. Entonces, ahí yo diría que tenemos cosas cojas que hacer, ¿sí? Primero que todo, hay una promoción sobre lo que se debería hacer, sobre cómo dejar tan parcelada la asignatura, pero tampoco tenemos las herramientas. Entonces, yo inicialmente no evoco un grado de culpabilidad frente a un sujeto, sino que todos como comunidad, porque quizás acá hay mucha gente que trabaja en la formación inicial de profesores de matemáticas, deberíamos prestar atención a esas cosas. Bueno, ahora desde el punto de vista más teórico, desde el aspecto de la evaluación matemática, voy a hablar sobre el constructo de modelación, como tal. ¿Sí? Es un constructo que tiene un grado de maduración interesante. ¿Sí? Este primer modelo es de un matemático inglés llamado Henry Pollack, del año 1969, en donde nos presentaba que podríamos considerar como una práctica de modelamiento matemático. ¿Sí? Un montón de críticas nacen y surgen inmediatamente a partir de la identificación de este modelo. O sea, al momento de buscar qué cosa está en este espacio, uno podría decir, claro, acá hay una matemática pura que simplemente no es aplicada. Ustedes saben más que yo de ese tema, no me voy a referir a ello, pero sí fue una crítica de la época. Pareciera que había una matemática clásica que se aplica y una que podría caer en el transcurso de que sea aplicable y otra que no había. Bueno, después aparecen otro tipo de modelos con un grado de actualización, ese de Bloom 1995, en donde también hay una diferenciación un poquito más genérica, un poquito más precisa, individualista frente a cómo uno podría hacer un desarrollo de la competencia matemática, y hay un modelo bastante consensual en la literatura. O sea, parto de una situación real, eso me define mentalmente un modelo de situación y empiezo a simplificar, optimizar y adecuar algunas variables o supuestos para definir un modelo real. Ese modelo real, a partir de procesos de matematización, que es un temazo, que no voy a hablar hoy día, llego a la construcción o el uso o el ajuste del modelo matemático. Trabajo con matemática para tener resultados matemáticos y hago una interpretación y posteriormente un proceso de validación. Hay también modelos que tienen mayor sensibilidad al aspecto sociocultural, y por eso está el título de ahí arriba. O sea, es un concepto que es confortablemente polisémico, ¿verdad? En el sentido de que
una persona que pueda tener un interés en el aspecto sociocultural puede tener mayor afinidad con un tipo de modelo teórico de modelación matemática que otro. ¿Sí? Ese es el de Nash y Kenneth Doerr del año 2002, por ejemplo. Para avanzar más rápido no lo voy a describir con mayor detalle, pero si me quieren preguntar, con la pregunta. Ese es el que hizo como propuesta la OCDE, ¿sí? En el año 2004, cuando identifica la práctica de modelación matemática como un caso particular de resolución de problemas. También eso en la literatura se ha podido identificar sin mayor inconveniente. Ese es un modelo que para mí es muy atractivo en términos teóricos. Es el modelo de Morten Blumo del año 2006 y 2010. 2010, tiene 3 islas acá en medio, ¿sí? Donde también trabaja en una tipología como metodología de proyecto, ¿sí? Aprendizaje avanzado en proyecto. Entonces, este tipo de modelos también son súper interesantes para hacer una vigilancia frente a cómo suceden los procesos de modelamiento en los estudiantes. Este es de una autora mexicana que acá ella también trabaja con la integración de los problemas físicos, ¿sí? Hay varios aspectos de la literatura en donde uno dice, si tengo la modelación y voy a incluir la física, ¿cómo trabajo entonces la física dentro del problema de modelamiento matemático? Bueno, Ruth Rodríguez trabaja en eso, ¿ya? También hay un autor llamado Andrea Meister que trabaja en procesos numéricos, ¿sí? Comento esto porque el día de ayer vi una plenaria frente a análisis numérico, entonces si hay gente que le interesa eso, existe eso. Rita Borromeo, Andrea Meister tienen artículos frente a cómo se hacen los modelamientos matemáticos desde el punto de vista numérico. Y bueno, ahí hay una aproximación de una corriente socioepistemológica que ya tiene un escenario bastante más preciso frente a los aspectos socioculturales. Acá ya se pierde la significatividad de la abstracción y se pone en relieve cuáles son los usos del conocimiento humano. En sí, lo que quiero intentar mostrar es que hay una multiplicidad inmensa, y esto no es lo único que existe en la literatura para hablar sobre investigación en modelación matemática en educación. Bueno, y algo en común que todos ellos tienen, que eso también es muy interesante, y que todos relacionan un tipo de realidad con la matemática, ¿sí? El tipo de realidad también es una discusión más bien filosófica que se podría desarrollar, pero ahí está la intención, por eso se habla de tipo de realidad. En particular, el ciclo cognitivo que quería mostrar es este, que es muy parecido a lo que habíamos visto del Bloom 95, que es el ciclo de Bloom-Borromeo, ¿sí? ¿Por qué lo muestro en particular? Porque dialoga de muy buena manera con el currículum nacional, ¿sí? El currículum nacional lo cita, derechamente, ¿sí? Y en esa cita también muestra la sensibilidad que está invitando a ofrecer el currículum frente a los estilos de pensamiento matemático que se desarrollan en este escenario. Quería mostrar esto, una tarea de modelación bastante simple, pero a partir de la diversidad de pensamientos que puede tener el estudiante, también eso nos invita a pensar el tipo de respuestas que pudiésemos identificar, ¿sí? Quizá alguien de acá piensa que alguna de esas 4 respuestas está mal. Bueno, sin entrar en ese detalle, son diversidades que uno puede identificar al momento de que tú ofreces una tarea a un estudiante que no va a ser matemático. A un estudiante que quizás va a querer ser sociólogo, va a ser arquitecto, no sé. O sea, otro estilo de pensamiento matemático. En ese sentido, ese marco teórico no invita a una dimensión valórica frente a la preferencia de estilos. Entonces ahí uno podría decir, ¿eso es matemática? Bueno, más allá de mostrar, de leer, porque chiquitito, quiero mostrar también una representación para los estudiantes. O sea, efectivamente hay una formalidad que se cultiva de muy buena manera, de forma muy generosa en matemáticas, pero uno encuentra este tipo de cosas también en el colegio. ¿Sí? Bien. Ahora quiero empezar a acercarme, a aproximarme un poco a la investigación que les quiero mostrar, ¿sí? En ese sentido nos hemos dado cuenta de que hay una aproximación de la matemática en la educación matemática a partir de la modelación que quizás pone un poco en tensión esta unicidad de trayectoria hacia la formalización.
¿sí? Y hay varias corrientes que se centran más bien en los usos de la matemática, ¿sí? Entonces, en el marco de antecedentes nos damos cuenta que el papiro de Ring, nos damos cuenta que los problemas que muestra eso, que es el primer documento que existe para poder referirse a la matemática como tal, como una intención educativa, es justamente problemas de distribución de alimentos, problemas de distribución de economía o problemas de optimización de espacio, de terreno. Por lo tanto, la matemática en sí no está surgiendo desde un proceso formal de abstracción en la intención educativa, ¿ya? O lo que estaba pasando acá también. O sea, cuando uno ve el problema clásico del problema de los tres cuerpos, también nos damos cuenta que eso, bueno, o sea, quizás de aquí se sabe todo lo que se desencadena de ese problema, ¿sí? Cuando uno se ubica en el problema y se da cuenta que la pregunta es cómo se pueden mover tres cuerpos cualquiera, tres cuerpos celestes, empezamos a observar de que eso está desencadenando, teoría del sistema dinámico está desencadenando diálogo y aportamiento a la teoría de Einstein y así. Entonces, podemos darnos cuenta que a veces problemas de esta naturaleza desencadenan efectivamente conocimiento matemático, ¿sí? O problemas como nosotros vivimos en la región del Maule, ¿sí? Que son, por ejemplo, cómo hacemos una optimización del agua en la agricultura. Problemas de esa naturaleza, problemas que no son que son sumamente reales, ¿no? Están sucediendo hoy día en la región, por ejemplo, son temas que son de interés en ciertos escenarios, ¿sí? Y por lo tanto, ahí pareciera que es más interesante poner en relieve los usos de la matemática que en sí la matemática es como tal. Por favor, que no se me entienda que una es mejor que otra, no estoy entrando en esa discusión. Y por eso mismo, nos damos cuenta que ya estos tres ejemplos, ya ustedes deben tener muchos más, hay una búsqueda del entendimiento del mundo que nos rodea, ¿sí? Pareciera que hay una sensibilidad hacia esas cosas. Bueno, estoy hablando de inducción y inducción, ¿cierto? Que sobre la discusión, la explicación, la predicción. Y bueno, en este caso, muchas de estas situaciones y otras que puedan tener ustedes en mente, generalmente atrás de ellos hay modelos matemáticos, ¿sí? Y esos modelos matemáticos necesitan diálogos con disciplinas de contexto de tal manera de poder hacer, primero que todo, una correcta precisión frente a la problemática y que sus resultados de los modelos matemáticos sean coherentes y que sean cohesionados frente a la problemática. En ese caso, hay un escenario de interés que a mí me interesó para poder poner en relieve el uso de la matemática, que es modelamiento matemático en escenarios interdisciplinares. ¿Sí? Eso para mí fue muy interesante. ¿Sí? Bueno, el trabajo matemático y los modeladores matemáticos, empecé a buscar cuáles son los nichos, los espacios en donde uno puede identificar este tipo de personas. No es tan fácil, no me fue tan fácil saber en Chile, por ejemplo, cuántos centros de investigación o cuántos espacios se están desarrollando con esta característica, ¿ya? En este caso, logré identificar un escenario en donde los modeladores matemáticos atienden este tipo de problemas, ¿sí? En términos de difusión de la investigación, los modeladores matemáticos los estoy considerando como matemáticos que trabajan con datos, ¿sí? También es importante, como dice ahí, conocer y aclarar la práctica genuina del modelador matemático para que la modelación del aula no pierda su razón de ser, ¿sí? Eso es súper importante desde el punto de vista de la educación, ¿sí? Hay un autor que es un referente de nuestra área, que se llama Yves Chevalat, en donde él plantea de que la razón de ser de las problemáticas que uno desarrolla en la matemática no debería ser perdida de foco, ¿ya? Debemos tener en consideración cuál es el propósito. Si hoy día tenemos este protagonismo de modelar en el currículum y en el mundo, en ese caso, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la razón de ser de modelar? ¿Dónde está? ¿Sí? Y de ahí viene, o sea, me preguntaría, ¿en qué escenario se desarrolla de forma genuina el modelar? Bueno, hay un antecedente acá, Geoff Wake, en el año 2015,
está planteando justamente, también está desarrollando este tipo de preguntas. Y él también encuentra de que hay varias formas de darnos cuenta cómo actúan los modeladores matemáticos y estas implicancias del mundo educativo. Y él habla sobre también la forma de facilitar la construcción de modelos matemáticos a partir de problemas matemáticos más simples. O sea, una especie de concatenación y una progresión de la complejidad para poder atender la problemática. Peter Freck y Bernstein en el año 2017-2018 también empezaron a trabajar con este tipo de escenarios, pero no en un entorno académico, más bien profesional. Ellos se preocupan sobre los modeladores matemáticos que están trabajando en bancos, en procesos aeronáuticos, ¿sí? Y también reconocen características súper interesantes, que yo las pongo después en discusión. Y bueno, con una colega, Karina Vilche, una modeladora matemática, también hemos estado desarrollando este tipo de preguntas, ¿sí? Y también, y ahí yo diría que fue la primera aproximación a reconocer cuáles son los escenarios interdisciplinarios académicos donde los modeladores matemáticos toman un protagonismo. Y bueno, hay una actividad, un esfuerzo de síntesis frente a ello a partir de este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las características del proceso de modelamiento matemático en escenarios académicos interdisciplinares en el que se construye modelos matemáticos? ¿Sí? Un marco genérico, sí, siempre lo tenemos que dar para poder empezar a caracterizar y definir qué vamos a entender por cada una de las cosas, ¿sí? Hay hartas cosas más que se precisan, pero para el orden de la presentación quiero plantear estos tres tipos de cosas, ¿sí? Primero que todo, ¿qué vamos a entender por un modelo matemático? ¿Sí? Acá Berten nos plantea de que es una tripleta, ¿sí? Donde hay un sistema, hay una pregunta relacionada con el sistema y hay un conjunto de afirmaciones matemáticas que pueden ser usadas para responder las preguntas, ¿sí? Él lo caracteriza de esa manera. Klein, en el año 2013, bueno, también un cambio. Klein es una persona que lleva 40 años trabajando en interdisciplina, un sociólogo, y sacó hasta una taxonomía de lo que significa la gestión interdisciplinar. Y en el año 2013 también empieza a acercarse frente a qué podemos conseguir por un trabajo interdisciplinar colaborativo, ¿sí? Esta tercera palabra no es trivial, porque si quitas el trabajo colaborativo puedes tener otra concepción de interdisciplina y puedes hacer un diálogo también con otro tipo de autores, ¿no? Pero en particular a mí me interesó el trabajo interdisciplinar colaborativo, porque siento que eso es lo que puede contribuir directamente a lo que está sucediendo en el campo, ¿ya? Y bien, dentro de los cánones que empieza a delinear, también nos damos cuenta que él propone como clave la integración de las disciplinas en lo que significa un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Claro, podemos entrar a preguntar qué significa integración, también podemos seguir avanzando a partir de ello, ¿sí? Pero inicialmente hay ese trabajo de integración a partir de los datos empíricos que voy a mostrar más adelante. Vamos a poder identificar que da un estatus o digamos así, un funcionamiento de la matemática al problema y la disciplina de contexto al problema, ¿sí? No estoy diciendo que lo que voy a mostrar ahora siempre es así, pero lo que yo encontré tiene un funcionamiento, son herramientas para atender un problema, ¿ya? Son seminarios que funcionan dos veces al mes, como lo veo ahí, es donde yo logré extraer datos, ¿sí? Y como lo digo, modelador matemático, en este caso hay dos escenarios en donde hay una persona que tiene una especialidad en biotecnología y otra lista, en el otro seminario que trabajan en paralelo, aspectos más propios de la ecología, ¿ya? Era fantástico ese escenario porque ese escenario parte desde, primero que todo, buscar consensos, buscar acuerdos, buscar también el problema. Eso fue un temazo, que también lo voy a comentar un poquito más. Bueno, las sesiones fueron grabadas, tuve suerte de que estábamos, bueno, los comento como suerte porque estábamos en pandemia, entonces estaba fuera remoto y las cosas en términos virtuales eran más fáciles de extraer en términos de grabación. Se hicieron sesiones grabadas, se transcribieron todas las sesiones y también fue analizado el libro curricular del programa.
¿sí? Y posteriormente, después de ese análisis, quedan dudas, por supuesto, para poder hacer una correcta interpretación y después se busca entrevistas específicas a actores claves para poder dilucidar qué es lo que estaba pasando. Según el marco teórico, marco metodológico que estuve trabajando, hay una cantidad de codificación que hay ahí bien importante, porque han codificado, saben lo que significa ese trabajo, hay varios meses incluso de trabajo en esto. Y esta es la síntesis, ¿sí? La síntesis de lo que estaba sucediendo con el proceso de codificación, ¿sí? Y como resultado, primero que todo, se logran identificar 5 temas, ¿ya? Y 5 temas que fueron identificados en ambos seminarios, ¿sí? No solamente en uno, esos que quedaron solamente en uno y en el otro no, se discutieron con la literatura y decidí inicialmente no plantearlo como tal en el marco de observar estos 2 escenarios, ¿sí? Así que en ambos escenarios se reconocen estos 5 temas. En el primer tema, sí, aparece el reconocimiento de un problema, que en presencia de un trabajo interdisciplinar, eso yo pensaba que iba a ser más fácil, pero tiene un grado de complejidad sumamente grande, ¿ya? Primero que todo, para caracterizar la valorización de ese problema, tanto desde una intención matemática como de una intención de la disciplina de contexto, ahí pueden pasar un par de cosas fácilmente, ¿sí? En el trabajo que sucede en esta triada. ¿Por qué? Porque primero que todo tengo que encontrar primero cuál es el propósito desde la disciplina de contexto, y en este caso la matemática, a partir del programa doctoral que me tocó trabajar, también se requiere que haya un trabajo de interés desde el punto de vista matemático para poder responder a la pregunta de investigación. Entonces, ahí hay una negociación, diría yo, que sucede entre lo que está pasando desde el punto de vista de la disciplina de contexto, en este caso el ecólogo o el biotecnólogo, y el matemático. El trabajo en equipo también me di cuenta que es esencial, ¿sí? Muchas veces el estudiante o la estudiante de turno tenía que estar dialogando con los dos a la vez, pero después de forma personal con uno, de forma personal con el otro, de tal manera de que este trabajo en equipo también tiene una faceta bastante colaborativa, ¿sí? El matemático, la matemática, necesariamente está queriendo entender el problema de contexto según el modelo matemático que se está pensando construir. Esa característica no es simple. Hay una tercera característica que es la intelección, ¿sí? Que es la acción de querer entender algo, ¿sí? Es algo que uno generalmente no lo pone en relieve, pero sin esto ese trabajo no sucede. Yo lo veo de forma así de taxativa, ¿sí? Creo que si la intención de la comunidad de matemáticos y la intención de la comunidad de la disciplina de contexto no quieren entender al otro para poder llegar a un punto en común, es súper complicado que este tipo de proyectos lleguen a tener un éxito para un correcto desarrollo. Por lo tanto, la intelección también aparece como un resultado súper relevante dentro de esto, y es bueno porque en particular el primero y el tercer punto no aparecen en la literatura de educación matemática, ¿sí? Los otros sí se pueden encontrar. En el punto 4, que son la relación entre disciplinas, disculpen que está en inglés, tiene que ver con lo siguiente. En los escenarios que me tocó en este caso analizar, me di cuenta de que, bueno, y también se declara de esa manera, que la matemática genera un soporte metodológico al problema interdisciplinar. Entonces, sería súper interesante si ustedes han participado en ese tipo de cosas, ¿cuál es el rol que ha tenido la matemática en estos trabajos interdisciplinares? En este caso es ese. Y en donde la disciplina de contexto da el horizonte frente a la problemática real y la matemática da el sostén o soporte para avanzar hacia esa problemática. ¿Sí? En ese sentido, las relaciones entre disciplinas son interesantes de caracterizar en el punto de vista educativo, porque después voy a querer hacer una bajada educativa para poder ver cómo sucede esto. Por eso hablo de la razón de ser.
y prototipo de modelo, que esto es lo que hablaba un poco sobre John Wayne del año 2015, ¿sí? En donde era muy común en el trabajo de estos escenarios que para atender el problema genuino se simplificaba previamente y se dice, ya hagamos esta variable cero, hagamos esto que esto no existe, por ahora, para simplemente ir diagramando, ir linealizando hacia dónde va el propósito, o si voy en un camino correcto o no. Esa práctica es súper verdad. Esa práctica sucede mucho en los escenarios y esa práctica permite clarificar al estudiante de muy buena manera que va por un buen camino o va de forma errónea o los cálculos en algún momento están errados. Entonces, siento que los prototipos de modelo es un alcance para poder llegar al propósito general. Que en términos estrictamente pedagógicos, uno podría también compararlo con nociones bastante añejas, ¿sí? Pero con un buen grado de maduración, frente a metas a corto plazo. ¿Sí? Cuando defines metas a corto plazo, a veces más tiene una mejor efectividad que cuando defines una única meta a largo plazo. Bien, y en términos de discusión, la pregunta es cómo uno podría caracterizar todas estas prácticas académicas, prácticas interdisciplinarias académicas en la construcción de tareas. ¿Sí? En este caso. Bueno, hay unas primeras orientaciones que se plantean acá que va con respecto a que al momento de hacer una tarea de modelación matemática es súper importante que haya un grado de precisión relevante. ¿Sí? Esto no necesariamente se acota a modelación, si uno lo mira desde el punto de vista de resolución del problema, calza perfecto. ¿Sí? Si eres capaz de dar una correcta precisión a la tarea, eso ya da un buen indicador al estudiante para poder atender. ¿Ya? El trabajo en equipo que aparece acá, por supuesto que se puede dilucidar en varias formas de trabajo que uno actualmente está en boga y bien contingente. Estoy pensando en aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, existen un montón de estrategias que van en línea de ello, ¿sí? Y sin duda, para poder fortalecer el trabajo en equipo, el trabajo en proyecto, desde mi punto de vista, es esencial para el desarrollo de esta actividad. La intelección, o sea, el querer entender al otro, ¿sí? Eso hay varias formas de aprenderlo, ¿listo? Yo diría, como bien dice ahí, está en discusión, ¿sí? Pero que de tal manera que el estudiante sea capaz también de valorar el trabajo que va a estar haciendo. Eso lo estudia también, ¿sí? O sea, el mismo ejemplo de la cantidad de pintores de cuánta hora, no sé qué tan significativo sea para el estudiante, no lo sé, ¿sí? Pero si le doy una tarea interesante para que el estudiante la desarrolle y le hace sentido y le reconoce lo que está sucediendo en su entorno, creo que podría ser de relevancia. Solo un ejemplo, ¿sí? Hay un autor llamado, como le dije, Morten Blumov, que define una tarea a niños de octavo, primero medio, para nuestro ojo chileno, se llama Las Mañanas Matemáticas, ¿sí? Y la tarea de la mañana en matemática es muy sencilla y dice algo así, dice que primero que todo ubicar al estudiante le dice, mira, tú despiertas en la mañana, te levantas, te lavas los dientes, te bañas y vas al colegio, ¿no es cierto? Bueno, ahora ponte los lentes matemáticos y ve cómo puedes optimizar el uso del agua, cómo puedes optimizar el uso del tiempo, del transporte, de tu casa, tu colegio, cómo lo utilizas. Y eso, este autor lo documentó y lo ha hecho en proyectos que duran 3 semanas, ¿sí? Y esos resultados son interesantísimos para la construcción de conocimiento matemático dentro de ese proyecto. Entonces, la intelección en ese caso toma un nivel bastante interesante. Bueno, como lo había comentado, la relación entre campos disciplinares también es un aspecto importante y uno lo podría identificar como lo estoy planteando acá y como lo dije hace un momento acá. O sea, ¿qué ubicación tiene la matemática dentro de este tipo de proyectos? ¿Sí? Una puede ser que te dé un soporte metodológico. Y, bueno, también ya lo había comentado la parte derecha de este quinto componente, o sea, los prototipos de modelo, ¿ya? Y eso uno puede hacerlo a partir de la progresión de complejidades que uno puede identificar en la tarea matemática, ¿sí? Ese tipo de cosas creo que tampoco, no son, yo diría, no son de un alto impacto innovador, porque siempre han estado, diría yo.
pero hoy día tomar una evidencia a partir de la práctica genuina que tiene el modelado matemático. Y bien, bueno, hay algunas referencias. También quería comentar de que todo ese trabajo que se ha estado haciendo fue entre el año 2021 y 2022. Y ahora en este año 2023 justamente estoy poniendo en práctica todos estos componentes y estoy yendo a terreno toda la semana en el colegio. Estoy durante todo este año en el colegio trabajando. Justamente para hacer proyectos de modelamiento o de modelación matemática en el aula, ¿sí? La idea mía es que al final del año ya podamos validar todos estos resultados teóricos en los resultados prácticos y poder también reportar a la comunidad. Bien, eso les quería presentar el día de hoy. Sí, es buena la pregunta, porque de hecho también yo tuve esa pregunta y estoy trabajando con una profesora que ella trabaja en primeros medios y partió diciéndome con historia no puedo porque me llevo mal. Sí, puedo hacer cosas con arte, pero con historia no se puede, entonces empezamos a acotar sobre eso. ¿Sí? Después me di cuenta de que la cantidad de horas que ofrece el colegio para una planificación adecuada tampoco son suficientes, y tampoco estoy diciendo algo tan nuevo, ¿ya? Pero sí he encontrado chances de hacer diálogo entre otras disciplinas y esta profesora de matemáticas, y yo en este caso, para poder hacer espacios de desarrollo. Vamos a hacer algo en lenguaje y en arte, por lo menos, ¿sí? Y desde el mes de mayo vamos a hacer proyectos semanales con todos los primeros medios hasta el mes de noviembre, de tal manera de saber cómo nosotros podemos fomentar la habilidad de modelar en esos primeros medios, porque estoy en un colegio en Santiago, en Pudahuel, y es un colegio que tiene un índice de deserción a observar, ¿ya? Pero tiene un apoyo interesante. Tiene un apoyo interesante frente a la dirección del colegio. Entonces, hablé con la directora del colegio, me dio un poco más de espacio para que estos profesores, que son de las disciplinas de contexto, puedan participar con la gente matemática y vamos en eso. Creo que no fue tan fácil, pero yo creo que también tuve fortuna en que me dijeron que sí a la idea que llegué. Pero eso yo tengo claridad que no sucede en todos los colegios. De la misma hora. Sí, o sea, también hubo un diálogo ahí con la jefatura del departamento de matemáticas por ciclo, en este caso el tercer ciclo. Y tuve que hablar con él, con John en este caso, y decirle, dar un espacio. Y él me dice, y tuve suerte, porque me dice, justo llegaste cuando vamos a implementar esto. Entonces, ellos lo querían hacer estrictamente en resolución de problemas. Hay unos libros de la editorial SM que salieron en este 2023 y a partir de lo que vimos creemos que mejor el taller va a ser de modelación. Ya estamos trabajando en eso en modelación interdisciplinar. Así que al final de año quiero tener información frente a cómo nos fue con los resultados teóricos en la práctica. Profesor. Me llamó la atención el hecho de que, si bien estaba encabezado este proyecto desde la idea de la modelación, la interdisciplina aparece en el sentido casi a la par, como en la necesidad de que uno no es sin el otro, aprovechando también el contexto curricular que tenemos en el país. ¿Cómo es que la matemática en este caso se delimita o se contextualiza como una asignatura o un conocimiento de soporte, entendiendo de que la interdisciplina también tiene como esa discusión de llegar a los límites de las disciplinas que están interviniendo
sin que una sea soporte de la otra, pero que todas tienen que funcionar a la par. ¿Por qué se puede visualizar de esta manera? Inicialmente yo me estoy despojando de tener como objetivo el objeto matemático. Ese es el costo. Yo diría, si me pregunta cuál es el costo, ese es el costo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno atiende como tal la actividad de modelar, no necesariamente el objeto matemático va a ser tu protagonista. Entonces ahí tengo coherencia, primero que todo. ¿Ya? Y segundo, a partir de los resultados teóricos, la propuesta es justamente que con las herramientas matemáticas que tengamos como a mano, resolvamos el problema central que tenemos. Por lo tanto, si bien descentré a la matemática del objeto matemático, el centramiento se posiciona en la pregunta interdisciplinaria. Entonces ahí tiene una funcionalidad del uso del conocimiento matemático, por supuesto despojado hacia acaso quiero, no sé, hacer una resignificación de la función lineal. No estoy pensando en la función lineal, pero sin duda va a haber un uso distinto a la visión tradicional. Una pregunta, ¿cómo ves tú el hecho de poder dejar a lo mejor una capacidad instalada dentro de los establecimientos? Porque yo me imagino que está el acompañamiento del proyecto, pero hay ningún problema de función o equipo de profesores que una vez que el proyecto se va del establecimiento. Es decir, ¿cómo has pensado eso y qué piensas del alcance que podría tener este proyecto en ese sentido? Es que es mi idea del regular. Ya. Ok. Sí, estoy pensando de esa manera. O sea, la pregunta es, o sea, la realidad que nos está diciendo acá es muy genuina. O sea, ¿cómo encuentro los espacios? ¿Cómo defino las horas para que haya una planificación? Esas problemáticas, aunque uno las podría ver secundarias, si no las atiendo, no va a tener éxito. Así de simple. ¿Sí? Si uno ve lo que está pasando en otros países con mejor estado educativo que nosotros, nos damos cuenta que es una locura la mínima cantidad de horas de planificación que existen en Chile versus otros países. Entonces, esos problemas son reales. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo definir un modelo que pueda fortalecer no solamente a la formación inicial, sino a la continua, para que la integración entre los resultados de aprendizaje, estoy ocupando el lenguaje curricular, ¿cómo la integración de los resultados de aprendizaje la puedo promover en el aula? Es un tema azul, yo por lo menos lo pensando. No le detengan de alguien que Y a nivel macro, o sea, tú puedes hacer, después en el futuro viene un piloto, viene una marcha blanca, y después viene una implementación, pero sin apoyo eso no sucede. Entonces, hay que buscar mecanismos, o sea, y la invitación es a eso, porque primero que todo lo que tenemos que hacer es mostrar a la comunidad desde un tenor científico de que lo que se está haciendo es real, o sea, sucede. Lo primero, y yo creo que todo este fondo necesita eso. ¿Cachai? Pero después la siguiente derivada es lo que estás preguntando tú, y es la inquietud, que yo también tengo. Sí, de hecho yo estaba pensando ahora cuando se publican, porque yo también estuve trabajando el año pasado en un proyecto de enriquecimiento curricular con escuelas básicas. Estoy pensando también en los resultados que uno publica de este proyecto. No estoy tan segura de si en la primera cosa que escribimos, por ejemplo con mi grupo, pusimos énfasis en el tiempo que requiere el profesor. A lo mejor como investigadores no sé si estamos dándole tiempo porque nosotros publicamos nuestros resultados, no aquí, acá, todo, pero hay un costo detrás del establecimiento, los profesores, el tiempo, el viaje, y todos sabemos, o sea, que también profesores de aula que el tiempo es suficiente en el colegio, muy insuficiente, el horario que tienen, la manera de trabajar, cuesta mucho ser trabajo interdisciplinarios, ni siquiera entre profesores de la misma asignatura, entre profesores de matemáticas, tienen muy pocas instancias de reunirse también a trabajar sus problemáticas. Pero es algo que todos sabemos, los investigadores lo sabemos, los profesores lo saben, y a lo mejor, no sé qué, ahora lo estaba pensando, qué faltará para que esto que falta en los establecimientos lo tengamos en un puesto.
Desafortunadamente no tengo la respuesta, pero sí se no, me ocurre un par de nosotros ideas. no la tenemos, pero a lo mejor Sí. hay que... Yo creería de que los resultados que vamos haciendo, hay que saber hacia qué quiero que impacten. O sea, si Claro. quiero que impacten como resultado empírico y como ejemplo exitoso, eso tiene una valorización positiva, ¿ya? Pero también tenemos que pensar que a veces, desde nuestro nicho, a veces no estamos tan acostumbrados a pensar en políticas públicas, a pensar en cómo yo puedo mostrar resultados para decir, atención, si hago una variación en la política pública, esto va a tener resultados interesantes. Yo diría que la invitación es a eso. O sea, yo creo que acá muchos participamos de comunidades científicas de investigación en esta área y muchas veces estamos buscando el dato empírico o el dato generalista, que lo encuentro, bueno, no tiene dimensión valórica, uno no es mejor que otro, son interesantes como tal, ¿sí? Pero para atender lo que estamos conversando en este momento, creo que va hacia políticas públicas, los resultados que deberíamos buscar, identificar y publicar. Creo que va por ahí. Bien. Al comienzo mencionaste que efectivamente hay una debilidad en la formación de los profesores respecto al tema de la modelización y el modelamiento matemático. Como tú eres experto, ¿cómo se te ocurría a ti mejorar esto en la formación? Si es que tienes alguna idea o si es que ya lo están haciendo en la carrera, en la universidad. Dale, gracias. En el año 2009, una autora y bueno, un par de autores, Werner Bloom y Rita Borromeo, publicaron un seminario que sucede en la formación inicial de profesores, en donde se plantea una pauta, desarrollo y todo. ¿Sí? Yo en el 2015 le encontré crítica y hice mejora y eso fue mi tesis doctoral. Entonces, y esos esfuerzos, no son dos, por si acaso, hay varios esfuerzos así a nivel internacional, muchos. ¿Ya? Varias escuelas que forman profesores de matemáticas han atendido esos esfuerzos. ¿Sí? Por ejemplo, la PUCM, ¿ya? Ellos definen cosas. La UCM tengo entendido que también tiene cosas, ¿ya? Que van en línea a eso. Y por lo tanto, hay buenos ejemplos y buenas experiencias en el contexto chileno para atender la formación inicial de profesores en modelamiento o en modelación matemática. ¿Sí? El problemote que yo identifico y que lo comenté un poquito, quizás no lo expresé de buena manera, es la práctica interdisciplinar. No sé cómo, o sea, se me ocurre la idea, ¿no? Digo no sé así como, cómo poder incluir dentro de la formación inicial una necesidad de integración de resultados de aprendizaje entre la asignatura A y la matemática. Hoy día nos estamos dando cuenta que la discusión curricular también está apuntando a eso, no solamente apunta a eso, por favor, ¿no? Pero también está invitando a decir, atención, mira, voy a decir algo. Una vez un caballero llamado Ricardo Cantoral, estábamos hablando de fue un líder, falleció, fue un líder del área de matemática educativa, nos comenta algo así como, el castellano se dio cuenta de que la funcionalidad del castellano no es el castellano en sí, sino el lenguaje. Y hoy día, la asignatura de castellano, yo tuve castellano, se llama lenguaje y comunicación. Está abocada a la funcionalidad. Y él nos decía, ¿qué hacemos en matemática? Es un problema. Es un problema y ¿cómo salimos de ahí? No tengo idea. ¿Ya? Pero los esfuerzos, en este caso, desde lo que estoy haciendo yo, hacia la interdisciplina, gente que está hasta la resolución de problemas, son esfuerzos que tenemos que hacer y van a ser súper importantes. ¿Ya? Chile tiene una capacidad importante en área de educación matemática y justamente estos temas deberían ser con un grado de centralidad. Deberíamos atenderlos como un diagnóstico a nivel nacional. ¿Sí? A veces, como decía el profesor, es tener la intención. ¿Sí? Por lo menos acá desde la zona sur, ojalá que nos vamos para allá. La idea sería como eso. La idea es buscar espacios, buscar diagnósticos
Y creo que por ahí deberíamos partir para saber cuál es nuestro estado. Comentaste que estás trabajando en un liceo nuevo, ¿cierto? Y que los profesores de matemáticas eligió como los profesores con los que trabajar, ¿cierto? Pero el contenido en específico igual lo seleccionaron o se basaron en el público, porque por ejemplo en el colegio donde trabajo yo, que también trabajamos en ADP, claramente a mí se me hace mucho más fácil trabajar estadística para resolver proyectos, porque es más fácil tabular y toda la situación. No sé si elegiste porque por ejemplo a mí no se me ocurriría tomar factorización para trabajar en una ADP. No sé si eligieron el contenido específico o se basaron a través de como el libro. Nos vamos a alinear en este caso por el plan curricular. ¿Ya? Partimos desde, digamos así, desde los costos del COVID, que van en alusión a volver a mostrar cómo se hace la operatoria básica de fracciones. ¿Ya? Y la semana pasada entramos a potencia con potencia natural más observacional. De ahí partimos. Entonces, claro, hay cosas bastante típicas que nos ayudan a ese tema. Por ejemplo, el comportamiento exponencial, cómo uno puede proceder a hacer ese tipo de cosas. Ahí hay aspectos de carácter interdisciplinar, hay preguntas que son totalmente fuera de la matemática, pero gracias a la matemática respondemos. Entonces, en este caso decidimos eso. Y justamente como tú bien dices, en algún momento vamos a llegar a un tópico que quizás no va a ser tan fácil. Bueno, pero ahí está el desafío. O sea, vamos a tomar el desafío, si en este caso toca este concepto, vamos a buscar cómo hacerlo y ojalá lograrlo. ¿Sí? Pero en algún proceso llegan como a tener la clase explicativa del contenido y después pasan a la resolución de problemas para enfocarse o netamente empiezan con el proyecto desde cero a desde cero. Desde cero. Planteamos desde cero, allá hay 3 días de clases de matemáticas. Día 1, día 2 se intenta buscar un grado de normalidad en lo que está sucediendo en el colegio y en el día 3 se juntan todos los primeros medios en una sala adecuada, ¿sí? Sala con mesa redonda, ¿sí? Despojándose de esta jerarquía, de que alguien habla acá arriba y todo el mundo escucha acá. Se rompe eso. O sea, se olvida la idea de factorización práctica. No estamos en eso. Ya. No, llegamos con un problema, o sea, no quería mostrar un poquito más, pero mira, este ejercicio que está acá es muy simple, ¿sí? Es muy fácil de aprender, y este ejercicio yo llegué con 2 subaulas a la sala y le dije, vamos, hagámoslo. Tuve una tremenda respuesta, ¿ya? Porque de hecho me sorprendió y en el momento tuve como entre comillas improvisar porque en un momento lo comento un poquitito. O sea, la idea es que tomo el aula y los chicos empezaron a tomar el diámetro de su dedo, ¿no es cierto? Y después hicieron proporcionalidad con el dedo, ¿sí? Pero en el grupo que había, me acuerdo que cuando tomé notado, había una niña que era pequeñita, ¿ya? Y una niña que era muy alta. Y se dieron cuenta que con la niña A tomaron datos y eran totalmente distintos con la niña B. Entonces preguntaron, ¿cómo tomo un avatar? No usaron esta palabra, pero ¿cuál avatar utilizo para poder desarrollar una respuesta más coherente para ellas? ¿Sí? Y bueno, yo les dejo ocupar tecnología como quieran, ¿sí? Y llegaron rápidamente al estudio Da Vinci, se dieron cuenta de que hay un contexto histórico, de que hay una armoniosidad frente a la numerología que plantea. Encontramos el número de oro, lo conocimos la valoración, en este caso, de lo que estaba pasando con el estudio Da Vinci, y llegaron a una respuesta en donde todo ese grupo quedó totalmente de acuerdo con eso, de que el pie medía 9,15 metros, y no medía más. Y no era el avatar ni de la niña A ni el avatar de la niña B. Entonces, a veces, ¿qué es lo que voy? Este problema como tal, uno lo ve en la disciplina, así, uno lo ve inicialmente y uno no lo identifica, ¿sí? Pero pareciera que, como algún matemático del pasado dijo, o sea, la matemática es muy generosa, siempre entrega mucho más de lo que tú le pides.
En este caso, aquí también me dejan un escenario en donde yo dije, vamos, necesito más conocimiento de otras áreas disciplinares para poder atender primero que todo la pregunta que estaban planteando los estudiantes y también por un grado de conformidad de parte de ellos. ¿Cierto?